Perfecto. Buenos días, muchachos, bienvenidos a nuestra nueva clase virtual, a la clase número 24. Antes que comencemos a enfocarnos en lo que nos corresponde ver hoy día en el desarrollo de nuestra clase, y que se va a vincular claramente con lo que vimos el día lunes respecto a las fuerzas que se generan dentro de nuestro planeta, es importante destacar, recordar las reglas que van a regir nuestra clase. Mantener nuestro micrófono apagado, nuestra cámara apagada, la utilización de manos libres, identificarnos con nuestro nombre y apellido para poder identificar y saber quiénes son los que asisten a la sala, a la clase. El chat solamente darle una utilidad en función de realizar preguntas de la clase, y por favor no rayar la pantalla si es que no se le solicita. Para poder ordenarnos, les mencionaba entonces, estamos en la clase 24, y ahí tenemos nuestro título y nuestro objetivo. Lo que vamos a ver hoy día son dos teorías, ¿ya? Así como hablábamos en el eje de física, de química, perdón, respecto a las teorías de las leyes de los gases, la física y el comportamiento del movimiento, de la dinámica de nuestro planeta, también se explica en base a dos teorías. Una, que es la tectónica de placas, que seguramente usted algo debe recordar de lo que se trabajó en cuarto año, respecto al movimiento de nuestro planeta, y la deriva continental. La deriva continental. Entonces, en base a estas dos teorías, que es la que vamos a trabajar hoy día, sí, habíamos trabajado sobre los volcanes, sí. Lo que pasa es que, Fernando, lo vamos a trabajar por parte, porque yo eso les mencionaba, que hoy vamos a ver estas dos teorías, la próxima semana vamos a ver en particular los volcanes, y la siguiente clase en particular, la sismicidad, vamos a ver estos fenómenos de manera particular. Pero vamos a comenzar primero entendiendo la teoría, porque no vamos a poder entender, o más bien mi objetivo es que usted pueda entender esos fenómenos en base a una teoría, en base a una explicación, en un argumento científico. ¿Ya? A ver. Hola, Felipe. Ahí avancé muy rápido. Bueno, sí, está bien, chiquillo, está bien, no hay problema. Bien, entonces, lo primero, aquí quiero que sean bien autocríticos, muchachos. Si usted tiene clarísimo, y aquí yo no, por mí que todos lo escribieran, pero si usted tiene claro cuáles son las partes internas de nuestro planeta, no está en la obligación de escribirlo. Si yo aún tengo dudas, sí, es necesario. ¿Por qué? Porque en base a el comportamiento de estas capas internas de nuestro planeta, es que va a permitir que nuestro planeta, nuestra Tierra, nuestra superficie, tenga dinamismo, tenga movimiento, se produzca movimiento. Y ese movimiento es principalmente dado por la fuerza y por las características respecto a los minerales que lo contienen del núcleo externo e interno. Esa estructura de nuestra Tierra, esa estructura interna de nuestra Tierra, le va a entregar la fuerza necesaria para que se pueda mover, para que las placas tengan movimiento. Por lo tanto, es muy importante tener clarísimo cuáles son las capas internas de nuestro planeta, ¿ya? Internas. La vez anterior, no sé si recuerdo si fue la clase anterior o el año pasado, de verdad que no me acuerdo bien, chiquillo, pero me preguntaban respecto a qué ocurre o qué pasa si este núcleo que está semifundido se enfriara y se congelara. Eso seguramente disminuiría o afectaría claramente en el movimiento de las placas, pero además afectaría con respecto a la gravedad, ¿ya? Porque recuerde que la fuerza de gravedad proviene de ahí. Sí, el año pasado creo que hicimos, en quinto, no me acuerdo cuándo hicimos uno de esos trabajos. Sí. Sí, y claro, es que nuestra atmósfera aparece aquí como una capa chiquitita, pero recuerda que la atmósfera parte de ahí, desde la primera parte de la atmósfera que se llama troposfera, y de ahí hacia arriba está la mesósfera, la ionosfera, exósfera. Entonces, de ahí parte la atmósfera, no quiere decir que solamente está ahí, de ahí parte, de ahí hacia arriba, hacia el universo, hay un montón de otras capas, y de hecho, nuestra atmósfera terrestre es una de las capas más gruesas
en comparación con los otros planetas, en comparación con los planetas rocosos, ¿ya? Porque recuerden que los otros planetas son gaseosos, entonces no vamos a comparar nuestra pequeña capita de gas con un planeta completo formado de gas. Bien. Sí, sí. Las estrellas son rocas luminosas que pueden producir su propia luz, pero son piedras, son rocas, no, son cuerpos celestes. Entonces, lo que nosotros podemos identificar, por ejemplo, una estrella cuando está muy brillante, es porque está muy lejos, ¿ya? Eh, y se demora en llegar esta onda lumínica a la Tierra, porque eso es lo que nosotros podemos ver. No son soles, no. Hay algunas, pero no. Lo que pasa es que, Fernando, tenemos que entenderlo que lo que se conoce del universo es dentro de nuestro sistema, que es parte de una Vía Láctea, y la Vía Láctea es una parte pequeña de todo el universo. Por lo tanto, creer que no creer, perdón, que hay estrellas más grandes que el Sol, deben existir quizás en otra parte del universo. No lo sé, estaría mintiendo ahí si diera alguna información. Pero sí hay muchos más soles, sí. Sí. Hay muchos más soles y más grandes que el que tenemos nosotros, porque están en otro sistema. ¿Ya? Ok, entonces enfoquémonos a esto y de ahí nos vamos hacia arriba, porque ustedes ya estamos acá, en el núcleo interno, y ustedes están hablando ya del universo mucho más allá. Entonces enfoquémonos acá, en este esquema, y poder entender que esta característica de este planeta entrega que permite que se pueda generar movimiento. Antes de que veamos la teoría y que la escribamos y que podamos definirla, les voy a mostrar un video bien animado, bien simple para poder entenderlo. ¿Ya? Aquí. Ya, atención. Atención, muchachos, por favor. ¿Tienen duda antes? Por favor, atención. En la actualidad, sabemos que los continentes están en constante movimiento. En verdad, más que los continentes, son las placas tectónicas las que se mueven, es decir, fragmentos de la capa superior más fría y rígida de la Tierra. A principios del siglo XX, el alemán Alfred Wegener empezó a hacerse preguntas y a encontrar respuestas sobre la ubicación de los continentes. Lo primero que llamó su atención fue cómo la forma de los continentes parecían piezas de un rompecabezas desarmado, en particular África y Sudamérica. Esto había sido observado ya en 1570. Cuando Abraham Ortelius creó el primer atlas del mundo moderno, descubrió que los continentes a ambos lados tenían semejanzas como si fueran piezas de rompecabezas. En 1911, Wegener descubrió que los fósiles del antiguo reptil Mesosaurus habían aparecido en el sur de África y en Sudamérica, pero no en otras partes del mundo. Como era muy tirado de los pelos pensar que el animalito hubiera cruzado el océano Atlántico a nado, le pareció más lógico que esos dos continentes habían estado unidos mucho tiempo atrás. No solo eso, además descubrió los mismos estratos rocosos tanto en Sudáfrica como en la costa sur de Brasil. ¿Otra pieza del rompecabezas? Esto no podía ser una casualidad. En 1912 propuso una teoría a la que llamó deriva continental. Pero la comunidad científica de la época se burló de él. Él decía que los continentes actuales habían estado unidos hace millones de años y que lentamente habían ido deslizándose. Los otros científicos preferían imaginar la existencia de un larguísimo puente que uniera África con América y que ahora estaba oculto bajo el nivel del mar. Esa idea les parecía más sensata que las evidencias que había encontrado Wegener. Pero el bueno de Alfred no se quedó quieto y siguió investigando. Y encontró que en el archipiélago Svalbard, ubicado en el océano glacial ártico, había fósiles de cícadas y helechos, es decir, unas bonitas plantas tropicales en pleno casco polar.
La presencia de estos fósiles en esa zona le sugería a Wegener que el archipiélago tuvo en un pasado lejano un clima tropical. También descubrió que los montes Apalaches de la costa este de Estados Unidos estaban relacionados geológicamente con las formaciones caledónicas de Escocia. La cosa iba tomando forma. Todo esto lo llevó a plantear la existencia hace millones de años de un supercontinente. Un inmenso espacio de tierra en el que, es decir, toda la Tierra. Pero el gran problema que tenía su teoría era que carecía de un mecanismo geológico que explicara por qué los continentes se movían. Alfred desconocía la existencia de las placas tectónicas. Lamentablemente, Wegener murió antes de que su teoría pudiera comprobarse científicamente. En la década de 1950, la geóloga Mary Thorpe jugó un papel determinante en esta historia. Basándose en las mediciones del fondo del Océano Atlántico realizadas con un sonar, creó el primer mapa del lecho oceánico. En este mapa se podía apreciar la cordillera más larga del mundo, pero además en medio, un gran surco central, una fosa, una especie de corte en la tierra. Mary Thorpe estaba maravillada con su descubrimiento, pero fue maltratada por sus compañeros y colegas que decían que su teoría sonaba demasiado parecida a la locura de la deriva continental que había planteado Wegener. Ella, como el pobre Alfred, tampoco se dio por vencida. Años después, Mary junto con su escéptico colega Bruce Hessen descubrieron que el mapa de epicentros de terremotos en el océano coincidía perfectamente con la fosa. Ese surco era la división entre dos placas tectónicas. Mary Thorpe siempre había tenido razón y también Wegener. Hoy, Alfred Wegener y Mary Thorpe, estén donde estén, se animan a hacerles pito catalán a sus detractores. Bien. O sea, ¿alguien quiere comentar algo? ¿No? Lo extraño de esto es que, o más bien lo curioso, no lo extraño, lo curioso de esto, muchachos, es que, entre Cristóbal, sí, lo curioso de esto, muchachos, es que claro, esta teoría o este movimiento de los continentes que trató de explicar Wegener, en el año 1912 lo trató de explicar y dijo, ok, estos continentes se están moviendo, se mueven, y tengo varios argumentos para poder decir que se mueven, con los registros fósiles, porque las estructuras geográficas se parecen, porque encuentro los mismos estratos en los horizontes del suelo, porque encontré un fósil de un reptil, porque encontré registro fósil de una planta, entonces tenía muchos argumentos para decir que los continentes estaban todos unidos en un macrocontinente que se llamaba Pangea. Pero claro, él no pudo poder comprobar por qué se movían, a qué se debía ese movimiento. Y en el año 1950 se le entrega este argumento a través del movimiento de las tectónicas de placa. Por lo tanto, la teoría de las tectónicas de placa explica y argumenta la teoría de la deriva continental. ¿Sí? Necesito que eso lo... Ahí sí. Necesito que lo escribamos, por favor. ¿Ya? No, lo que los ha ido separando, Fernando, es el movimiento de las placas. Se dice, no, es el movimiento de las placas tectónicas de millones y millones de años. La formación de cordillera, Fernando, que tú mires ahora la cordillera de los Andes, o la cordillera de la costa, o incluso que mires al Cerro Blanco, al Cerro San Cristóbal, esa formación no es que alguien, un ser humano, vino un montón de tierra y empezaron a juntar un cerro y a formarlo. Esa formación es producto del movimiento de los millones y millones de años de nuestro planeta Tierra y principalmente del movimiento de las placas. Cuando hay un terremoto es porque las placas están chocando, no los continentes, las placas bajo los continentes, porque quiero que se fijen en esta imagen. Lo siento. Quiero que se fijen en esta imagen, muchachos. Los continentes que están pintados de un color como medio amarillito, no sé qué color es ese, palo rosa creo que se llama ese color, que están pintados de ese color, son continentes. Lo que está pintado de celeste son océanos. Y bajo los océanos y bajo los continentes encontramos las placas.
Por lo tanto, los terremotos, los volcanes, los tsunamis, los geysers, las fumarolas, la formación de montaña, todo eso es provocado por el movimiento de las placas. Todo eso es provocado por el movimiento de las placas. Se dice, y hay una teoría que se está estudiando ahora, que alrededor de 500 a 600 años más es probable que las placas empiecen a volver a juntarse, producto de que este movimiento hace que tenga constante dinamismo, ¿ya? Claramente la geografía ha ido modificándose, entonces seguramente no va a calzar perfecto, pero sí va a tener cierto movimiento. No, vida humana no lo sé, difícil por las características que hablábamos, Fernando, pero vida animal y vegetal, por supuesto que sí, y sobre todo bacteriana. Entonces, necesito que lo escriban, porque aquí nos dice, fíjense, sobre nuestros continentes, o sea, sobre la litósfera, que sabemos que es sólida, vamos a encontrar una serie de placas que se van a llamar placas tectónicas. En total son 28 placas, pero están agrupadas en 6 grandes placas. ¿Ya? Nosotros, que no, pues aún no. Pero por las condiciones que se presenta al interior de nuestro planeta, Fernando, es difícil que un ser humano pueda llegar. Te vuelvo a repetir, hay máquinas que sí puedan llegar a cierta profundidad, pero el ser humano no, producto de las condiciones fisiológicas que se requiere para poder llegar hasta el centro de nuestro planeta. Pero quiero que se fijen en algo, miren, nuestro país, Chilito, está aquí, y lamentablemente, desde un punto de vista geográfico y favorablemente desde un punto de vista cultural, somos un país sísmico. ¿Por qué? Porque estamos justo en el choque de 2 placas. ¿Qué placa? La placa de Nazca, que es una placa oceánica, y la placa sudamericana, que está aquí, fíjense. Por lo tanto, este choque de placas hace que se forme un montón de montañas y que nuestro planeta esté constantemente generando sismos. Lo que pasa es que nosotros, hay algunos sismos que son imperceptibles, pero todos los días por lo menos hay un centenar de sismos, ¿ya? No sé, me perdí de lo que están hablando. No se puede, por ambos, por la temperatura y presión, por ambos. Sí, por ambos. Ok, entonces, entender o tratar de decir, hoy no quiero que tiemble más o no quiero que generen más erupciones es difícil. Estando en este país es difícil. Vayas a un país, no sé, que esté al medio de una placa. No sé, acá, Estados Unidos, no ocurre tanto eso, porque no están en el límite de placa, a diferencia de nosotros. ¿Ya? Entonces, eso nos va a ayudar a poder explicar que la tectónica de placas tiene 2 teorías. Y aquí solamente necesito que escriban el primer punto. Solamente lo que está acá arribita. Ahí no me marca ahí, eso. Solamente esto. ¿Ya? Solamente eso, por favor. Sí, lo que pasa es que, Dafne, mira, nosotros que ya tenemos una cultura sísmica, a mí también yo no les tengo tanto miedo, porque sabemos cómo reaccionar, pero si viene un extranjero que no viene de un país sísmico y le tocan sismo, claro, les pasa eso. Pero es precisamente, María Fernanda, fíjate, mira, mi abuela, tú dices mi abuela, es personas que no tienen una cultura sísmica porque nosotros sabemos cómo actuar. En la escuela siempre todo, por eso que cuando yo les digo, chiquillos, tómense en serio cuando hacemos la operación Cooper, tómenselo en serio porque nosotros el año pasado lo vivimos, un temblor en la escuela y que tuvimos que reaccionar, pero teníamos la cultura sísmica, gracias a nuestro proceso y a nuestra cultura sísmica no ocurrió ningún accidente y funcionamos súper bien porque tenemos esa cultura sísmica. ¿Sí? Sí, mira la Verónica, pues la Verónica, cuando la primera vez que vivió un temblor se asustó mucho y es producto, claro, pues porque ellos no están tan acostumbrados los extranjeros que no tienen, porque usted me puede decir, profe, soy un alumno japonés, también están igual de acostumbrados que nosotros, y es precisamente por eso, porque en ese país también hay un límite de placas, ¿ya? Va a depender igual, sí. Ya, ok, vamos a avanzar. Entonces,
La tectónica de placas tiene su origen en dos teorías. Una de ellas es la tectónica de placas y la otra es la deriva continental. Ojo, miren, escuchen, deriva se refiere a movimiento, deriva continental se refiere a la teoría de Benneger que los continentes se estaban separando, ¿ya? La teoría de la tectónica de placas es la que va a explicar que estos continentes se separan producto de que hay movimiento de las placas. Por favor, para que haga la diferenciación, deriva continental, que los continentes estaban todos juntitos en la Pangea y que se empezaron a separar, a derivar, se empezaron a separar, a fraccionar. Y la tectónica de placas es la teoría que explica que bajo estos continentes y bajo los océanos hay placas que se están moviendo como rompecabezas, ¿ya? Y ese movimiento de esas placas lo entrega las características del interior de nuestro planeta. ¿Me siguen, cierto? ¿Vamos bien? ¿Hay alguien que tenga alguna duda hasta el momento? Ya, muchachos, saquémonos de lo circunstancial, por favor, para no estar hablando en vano. Pero si los continentes se unen, es que eso es lo que pasa, porque existe, Verónica, mucha deformación geográfica, entonces no sé cómo pasaría, pero sí haría, se sabe que los continentes están moviéndose y que las placas se están moviendo constantemente y van a seguir moviendo porque llevan años moviéndose. Y no porque digamos, hoy no quiero que se muevan más las placas, no, se van a seguir moviendo, y eso no de manera natural, ¿ya? Y los continentes igual. Bien, entonces fíjense, aquí les quiero mostrar, no, esto se sabe, no es necesario que lo escriban, sí, o sea, porque sabemos que se mueve producto de este material que se encuentra en el manto, que está semifundido. El calor produce energía, el calor produce esa energía que va a generarse a través de esta corriente de convección, ahí sale convección, y es convección, que es lo mismo que ocurre con las ollas, o sea, la parte calentita de abajo va a subir y la fría va a bajar, y así se va a mantener, ¿ya? Producto de ese movimiento de convección es que lo produce las partes internas de nuestro planeta. Sí, bueno, hay poquitos animales que vivieron de eso. Y aquí yo siempre hago hincapié, chiquillo, en que las películas de la era del hielo, a pesar de que son películas, algo de veracidad tienen en relación a la separación de los continentes. Existió esta era del hielo que produjo el derretimiento de los polos, aumentando la cantidad de agua y permitiendo también que se generara mayor movilidad y dinámica de los continentes, ¿ya? Que se genera que se aumente el proceso de la deriva continental. Sí, exacto, eso. Entonces ahí lo podemos ver, fíjense, ahí está la Pangea unida, África y Sudamérica. Miren muchachos, esto quiero hacer, porque esto es importante. Por eso que los sudamericanos tenemos un lazo directo con el continente africano, mucho más que el continente europeo, porque Europa y Asia solamente en la Pangea estuvieron unidos. Ahí empezaron a separarse, miren, en la Eurasia, que se llamaba, que es la unión de Europa con Asia, y nosotros con África, ese continente se llamaba Gondwana, ¿ya? Que era la mezcla de África con Sudamérica, con América, miren, ahí está. Luego, claramente empezó a separarse. Aquí también empezó a ser parte de América, fíjense, miren, empezó a formarse ahí América del Norte, a separarse, y los países de América Central son sumamente nuevos, El Salvador, Puerto Rico, todos esos países de América Central, Honduras, qué sé yo, son países relativamente nuevos porque geográficamente, producto del movimiento de las placas, subió esa superficie terrestre, formando esa unión entre la América del Sur y América del Norte. Los Estados Unidos, América es un país. América es un continente. Estados Unidos es el país. ¿Ya? Ok, esto es importante. Necesito que escriban todo. ¿Ya? Es importante. Porque con respecto al movimiento de las placas es que va a entregar un fenómeno en la superficie. ¿Ya? Sí, principalmente, recuerden que ahí en la Pangea, Vicente, no estaban las condiciones atmosféricas necesarias, entonces nuestro planeta estaba como desarrollándose, como que creando las características necesarias para que permita la vida. Ya, avancemos porque ya se nos estamos quedando poquito tiempo. ¿Ya? Los estadounidenses, claro, nosotros
no somos americanos, somos latinos para ellos, pero en estricto rigor somos todos americanos. Ya, hay puntos entonces en el planeta que se mueven continuamente y se destruye la corteza terrestre. Existen tres tipos de puntos. Los movimientos divergentes, miren, divergente cuando las placas se están separando. Necesito que dibujen igual esas flechitas para que les quede claro, porque nosotros lo relacionamos a fuerza. Entonces la fuerza de las placas van hacia allá. Convergente, cuando las placas van a chocar. Y transformante, cuando se mueven de manera paralela. ¿Ya? Nosotros aquí tenemos un ejemplo de una placa convergente y que está generando una subducción. O sea, esta placa al ser más grande, esta otra placa se mete bajo de ella y genera un volcán, porque tiene contacto, esta placa tiene contacto directo con el manto que está a alta temperatura, entonces empieza a derretirse, a fundirse y genera magma. Y aquí está justo el espacio geográfico para poder subir el magma. Producto de la presión de la interna de la Tierra, ¡pum!, expulsa el magma hacia afuera. Bien, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Ok. No, esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Ya, aquí podemos ver, por ejemplo, qué tipo de límite, qué tipo de placa podemos ver acá, según lo que acabamos de escribir. ¿Cómo se llaman ese movimiento de placa? ¿Cómo se llama ese movimiento de placa? Fíjense. ¿O cómo creen que se llame? ¿Están chocando las placas o se están separando? ¿Estamos viendo la fuerza así? ¿O estamos viendo la fuerza de las placas así? Separando. Entonces, ¿cómo se llama eso? Si se están separando. Lo acabamos de dibujar, chiquillos. Lo acabamos de dibujar. Divergente. Gracias, María Fernanda. Gracias, Verónica. Entonces, aquí podemos ver una placa divergente que está formando una ruptura. Nosotros acá en la comuna de Peñalolén, en la comuna de La Reina, hay una falla que se llama la falla de San Ramón, ¿ya? Esta falla, incluso hay una película que se llama La Falla de San Andrés, que es una falla que está en Estados Unidos, ¿ya? Y bueno, finalmente, nosotros también tenemos nuestra falla, si no crean que no, tenemos nuestra falla de San Ramón. Ya. Finalmente, otro fenómeno que lo vamos a ver en una clase particular para ver las estructuras, cómo genera las erupciones vulcanológicas, los tipos de volcanes, porque no son todos iguales, pero también quiero que se entienda que un fenómeno como los volcanes, los terremotos, la sismicidad, los maremotos son producidos por este movimiento de placas. Ok, necesito que escriba estas preguntas porque esto es lo que nosotros vamos a comenzar ustedes van a comenzar a desarrollar la clase la próxima semana respondiendo estas preguntas. ¿Ya? Que fácilmente las podríamos responder ahora, pero necesito que ustedes lo comiencen a hacer la clase la próxima semana, ¿ya? Si quieren, escriban las respuestas, no, ya, bueno, si quieren. Pero lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Falla, Vicente, significa a una separación de estructura. Es como un caminito que se forma, ¿ya? Es una separación de... El Gran Cañón es producto también de una falla. Ahí también hay una separación que se genera y que separa dos placas. Bien, ¿podemos avanzar? ¿Podemos avanzar? ¿Podemos avanzar? ¿Sí? ¿Sí o no podemos avanzar? Alfred Benever. Ya. Entonces, con esto vamos a finalizar, vamos a responder estas preguntas y terminamos. ¿Me pueden ayudar, por favor, así lo podemos responder rapidísimo? Sí, sí. Ay, no me acuerdo el apellido de la científica que hace la tectónica de placas. Sí, bien, bien, sí. Es súper difícil
Exacto, María Pat. Bien. Sí, es que chiquillas, ¿saben qué? Es súper difícil encontrar mujeres y yo siempre las trato de destacar porque hay muchas mujeres en la ciencia, lo que pasa es que no son visualizadas, pero hay un montón de mujeres en la ciencia y cada vez hay más, cada vez hay más. Ya muchachos, para poder terminar, búsquenlo en YouTube igual, no, no es difícil, es fácil. Teoría se llama tectónica de placa y deriva continental y va a aparecer un montón de videos. ¿Me pueden ayudar a responder esta pregunta? ¿Alguna de estas preguntas de manera libre para que terminemos? Alfred Werner creó la teoría de la deriva continental. Bien, bien. ¿Y qué consiste esa teoría? Ya, Dafne, a ver, te escuchamos o te leemos. ¿Qué aprendiste? Bien, pero eso es una teoría. ¿Cómo se llama esa teoría, Dafne? ¿Ya? ¿Y cómo se llamaba, Fernando, ese continente? Ah, Verónica, perdón. Bien, bien. La deriva continental y la tectónica de placas. Bien, Vicente. Perfecto, perfecto. Muy bien, Vicente. Mira, hiciste hincapié en algo que es importante. La divergencia y la convergencia de... Sí, Verónica, era Alfred. Bien, muy bien, muchachos. Me gustó esta clase. Bien. Bien, con esto entonces ya vamos a finalizar. Para que... Ya, tío. Ok.